Hiperlactatemia y acidosis láctica. En esta ocasión nos centraremos en el estudio de los mecanismos que subyacen a la elevación de los niveles de lactato y la acidosis metabólica asociada, la denominada clásicamente acidosis láctica. Este fenómeno se observa en múltiples entidades patológicas que cursan con hipoperfusión e hipoxia tisular, como por ejemplo en los estados de shock circulatorio o en la hipoxemia arterial severa. La percepción clásica de la producción de este fenómeno podría no ser del todo correcta, ya que la hiperlactatemia podría deberse también a otros mecanismos o estar asociada a diversas alteraciones del estado ácido-base. Independientemente de esto, la acidosis láctica y la hiperlactatemia sostenida en el tiempo siempre se asocia con mayor morbilidad y mortalidad. A modo de repaso, el lactato se forma a partir del piruvato como subproducto natural de la glucólisis, manteniéndose en equilibrio con el piruvato en una relación 10:1 por acción de la enzima láctico deshidrogenasa, la LDH. En condiciones normales, el lactato se oxida a nivel mitocondrial con formación de ATP y dióxido de carbono, aunque para ello debe entrar al ciclo de Krebs desde piruvato como vemos en la figura. De esa manera, el lactato, al igual que la glucosa, se constituye una fuente energética para diferentes tejidos. Cuando existe una producción aumentada de lactato, disminución de su metabolización o coexistencia de ambos procesos, se acumula el mismo. Cuando excede los 2 milimol por litro, se denomina hiperlactatemia y esta debe ser considerada como un marcador de disfunción metabólico celular. Clásicamente, se piensa o pensaba que la hiperlactatemia es la responsable de la acidosis láctica, ya que los hidrogeniones provendrían del lactato. Sin embargo, este se comporta como una base fuerte a pH fisiológico, y esto es porque el ácido láctico se encuentra totalmente disociado por su pKa muy bajo, como vemos en la figura de abajo. De esta manera, la hiperlactatemia no explicaría la acidemia que se observa en las acidosis lácticas. Sin embargo, ¿por qué el lactato no sería capaz de tamponar la acidemia formando ácido láctico? La respuesta radica en su baja concentración en sangre y su regulación ineficiente en comparación al principal buffer del organismo, el par ácido carbónico bicarbonato. Hiperlactatemia y acidosis. Existe una correlación significativa entre valores de lactato mayores a 5 milimol por litro y caídas de pH debajo de 7,36. Sin embargo, la relación entre ambas variables no siempre está presente debido a la posible coexistencia además de un desorden de estado del equilibrio ácido-base, como se muestra en la figura. Para explicar la relación entre la hiperlactatemia y la acidosis resultante, se han propuesto diferentes explicaciones que se pueden estudiar desde el enfoque de Henderson, Hasselbalch y el enfoque de Stewart. Según el primer enfoque, la glucogenólisis genera lactato, agua y, más importante, ATP, cuya hidrólisis liberará hidrogeniones que en presencia de oxígeno serán reutilizados para síntesis de nuevo ATP. Esto no sucede en la anaerobiosis, en donde la alta relación NAD reducido-NAD oxidado no permite reincorporar estos hidrogeniones a la cadena respiratoria, produciendo acumulación de hidrogenión que explica la acidosis. Por otro lado, una de las formas de explicar las modificaciones en el pH, y más aún en contexto de hiperlactatemia, es a partir de la diferencia de iones fuertes, Strong Ion Difference, SID. Esta es la diferencia entre la suma de los cationes fuertes, como el sodio, magnesio, calcio y potasio, contra la suma de los aniones fuertes, ya sean cloro y lactato. Como en el plasma normal los cationes fuertes exceden a los aniones, la SID fisiológica resultante toma valores de más 40 miliequivalentes litros. Valores por encima de estas cifras reflejan alcalosis, mientras que los valores por debajo indican estados de acidosis. Cuando el lactato aumenta, también lo hace la proporción de aniones fuertes, disminuyendo el SID, generando acidosis. El concepto de SID explicaría la coexistencia de otros trastornos ácidos-base en contexto de hiperlactatemia, como se puede ver en la figura. Si nosotros analizamos la figura de izquierda a derecha, en la primera barra lo que obtenemos es una representación de un estado ácido-base y concentración de electrolitos normal. La segunda barra hace referencia a una acidosis severa asociada a hiperlactatemia provocada por un shock hemorrágico. En la tercera barra, una acidosis asociada a hiperlactatemia en coexistencia con alcalosis metabólica en un paciente con una insuficiencia cardíaca avanzada que está recibiendo diuréticos. Por último, en la cuarta barra, una acidosis asociada a hiperlactatemia en coexistencia con acidosis metabólica con anión GAP normal en un paciente con shock séptico
que ha sido resucitado con grandes cantidades de suero salino al 0,9%. Hiperlactatemia y estrés. Se entiende por estrés a la puesta en juego de mecanismos neurohumorales con incremento del tono simpático adrenal. Esto puede ser causado por múltiples entidades, como las listadas en el texto, en donde las catecolaminas circulantes estimulan la captación de glucosa a partir de mecanismos dependientes de receptores beta 2, generando un aumento de la glucólisis aeróbica. También existe el estrés exógeno, inducido por terapias con drogas adrenérgicas, vasoactivas o inotrópicas, como noradrenalina y adrenalina, quienes pueden estimular la producción de lactato. Así, la glucólisis se puede ver acelerada por estados hiperadrenérgicos de estrés, con aumento de la producción de piruvato, que, por efecto de masa, determina mayor concentración de lactato, como vemos en la figura. Hiperlactatemia e hipoxia tisular. Cuando se producen alteraciones más profundas a nivel de la disponibilidad sistémica de oxígeno, como vemos en los estados mencionados en la diapositiva, se produce metabolismo anaerobio y acidemia. Como los estados de estrés pueden coexistir con estas alteraciones, la hiperlactatemia por glucólisis aeróbica del estrés simpático adrenal y la hiperlactatemia por glucólisis anaeróbica propia de los estados de hipoxia tisular no son mutuamente excluyentes. Una posible manera para diferenciar la producción aeróbica o anaeróbica de lactato es mediante la medida de la relación lactato-piruvato. Si el mecanismo de la hiperlactatemia es el aumento de la glucólisis por diferentes estímulos estresores, se acompañará de aumento de piruvato por acción de la LDH por efecto de masa, con el consecuente aumento de lactato manteniendo la relación lactato-piruvato. En contraste, si la hiperlactatemia se desencadena por hipoxia tisular, el piruvato generado como producto final de la glucólisis será convertido a lactato y la relación lactato-piruvato aumentará. La hipoxia tisular lleva a un aumento en la relación ADP-ATP y NAD reducido NAD oxidado, que en conjunto bloquearán la PDH, la piruvato deshidrogenasa, inhibiendo la entrada de piruvato al ciclo de Krebs. Debemos decir que por diversos motivos, la determinación de la relación LP no se ha incorporado para la práctica clínica. Hiperlactatemia y sepsis, shock séptico. Clásicamente se dice que la hiperlactatemia durante la sepsis es producto de penuria hipóxica tisular, lo cual es cierto cuando se configura el cuadro de shock séptico con hipovolemia y baja perfusión tisular. Sin embargo, otras veces no hay evidencias clínicas de caída del aporte tisular de oxígeno, por lo que no siempre la hiperlactatemia se puede atribuir únicamente a indicadores de hipoxia tisular, siendo necesario investigar otros mecanismos que las puedan explicar. Para ello contamos con fuentes de producción de lactato en la sepsis. Hay muchas evidencias que sugieren la coexistencia de causas hipóxicas y no hipóxicas en la generación de hiperlactatemia en la sepsis. Se proponen así diferentes mecanismos, los cuales se exponen en la figura. Tenemos por un lado la hipoxia tisular como mecanismo anaeróbico. Ella es posible en los estados de hipoperfusión tanto por falla sistémica, como son los estados de shock, como por defectos regionales, ejemplo en el lecho esplácnico. La disfunción microcirculatoria. Sabemos que la microcirculación juega un rol muy importante en cuanto a la perfusión de diferentes parénquimas y en el organismo. Siempre se altera de manera severa en el shock séptico porque resulta blanco de mediadores inflamatorios. Junto con el aumento de la permeabilidad capilar, habrá pérdida de la regulación y la distribución del flujo sanguíneo a nivel microvascular. La perfusión de los tejidos se torna heterogénea y no guarda relación con sus necesidades metabólicas. A este desbalance entre oferta y demanda tisular de oxígeno se le denomina disoxia tisular. La disfunción mitocondrial. Se ha propuesto la disfunción mitocondrial como explicación para la hiperlactatemia, cuando la disponibilidad sistémica y la presión tisular de oxígeno es normal o alta. En este tipo de fallo, los componentes enzimáticos de la cadena respiratoria pueden estar inhibidos o bloqueados por mediadores del proceso inflamatorio o estrés nitrosaactivo y conducen a colapso energético celular por falta de ATP. Esto se conoce como hipoxia citopática. Por otro lado, tenemos alteraciones en la piruvato deshidrogenasa. En la sepsis se podría alterar la función de la PDH, bloqueando la entrada de piruvato al ciclo de Krebs, probablemente por mediadores inflamatorios. Ello produce acumulación de piruvato sin formación de acetil-CoA y el lactato aumenta por efecto de masa. Por otro lado, el aumento del flujo glucolítico
que se puede ver en la sepsis, ya que es posible la aceleración de la glucólisis aeróbica secundaria a estados hiperadrenérgicos que ya mencionamos. En esta teoría se mantiene que el piruvato es formado más rápidamente de lo que se puede metabolizar acetil-CoA por la PDH. Por otro lado, tanto el intestino, los riñones o el miocardio pueden consumir lactato, demostrando que este puede ser fuente energética en condiciones de estrés. El lecho esplácnico consume lactato más de lo que produce, al igual que el cerebro y el corazón, quien tiene la capacidad de cambiar su metabolismo desde los ácidos grasos al de lactato. Por otro lado, la acidosis y la hipoxemia alteran el clearance de lactato y convierten al hígado en un órgano productor del mismo. La falla hepática severa, como se observan las hepatitis fulminantes agudas, hígado de Jock, repercusión hepática en sepsis, disminuyen el clearance de lactato y aumentan la subproducción. Este factor contribuye a mantener la hiperlactatemia. En el contexto del shock séptico, varios protocolos de resucitación hemodinámica han estudiado la utilidad de la medida del lactato plasmático como guía en el manejo terapéutico de la sepsis. Estos protocolos se han enfocado no solo a objetivos de concentración plasmática, sino también al clearance o aplanamiento del lactato en el tiempo. Su descenso de la concentración o la mejora del clearance de lactato en fase temprana de la resucitación hemodinámica, es decir, primeras 6 horas de tratamiento, es de buen pronóstico. Como vemos en la figura, tanto la saturación venosa central de oxígeno, el gradiente veno-arterial de dióxido de carbono y el tiempo de relleno capilar mejoran con el descenso inicial del lactato. Sin embargo, la normalización total del lactato tiene una pendiente mucho más lenta que las otras variables. Por este motivo, hoy en día se discute el usar el lactato como único parámetro para guiar la resucitación hemodinámica, ya que como dijimos anteriormente, no sería reflejo exclusivo de hipoperfusión. Múltiple evidencia apoya la idea de que las estrategias de resucitación guiadas por lactato se deben asociar al monitoreo de otros marcadores de perfusión tisular. Finalizando con esta presentación, haremos referencia a los conceptos más importantes. La acidosis láctica es una de las formas de acidosis metabólica que clásicamente se relaciona con estados de hipoperfusión e hipoxia tisular, aunque su génesis puede ser multifactorial. Por otro lado, la hiperlactatemia no solo puede deberse a fuentes anaeróbicas, sino también a mecanismos aeróbicos de producción, al tiempo que pueden ocurrir descensos del metabolismo a nivel hepático o renal. El lactato no debe ser visto entonces como un simple producto de desecho, sino como un intermediario del metabolismo energético y en todo caso como un marcador de sufrimiento metabólico. Independientemente de sus mecanismos, la acidosis láctica y la hiperlactatemia sostenida en el tiempo siempre se asocia con una mayor morbilidad y mortalidad. El monitoreo de la acidosis láctica durante el tratamiento de los estados de shock siempre debe analizarse en conjunto con otros marcadores de la perfusión tisular. Desde ya, muchas gracias. Esto es todo.